Muy buenos días y bienvenidos a Lideria, la red de directivos influyentes. Hoy tenemos por delante un programa apasionante. Vamos a hablar de los datos. Y para eso pues hemos invitado a dos directivas que saben desde luego mucho más que yo. Saben mucho del dato porque básicamente están rodeadas de datos. Tengo aquí a mi derecha, a la que quiero dar la bienvenida, a Eva Montoro, que es la Head of Data Science de Santander CIB. Creo que lo he dicho bien. Buenos días, Eva, y muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda. Buenos días, y lo has dicho perfectamente, Samira. Para mí es un placer compartir esta hora con dos grandes profesionales y que también considero amigas, con lo cual yo creo que va a ser una entrevista muy entretenida, espero que para todos. Así que encantada de estar aquí. Pues un placer, ¿veis? Que traer a gente así es maravilloso porque te lo pone todo muy fácil. Y a su lado tenemos a Carmen Reina, que ella es la Head of Data Culture de Orange. Bienvenida, Carmen, y muchísimas gracias también por venir a Lideria. Muchas gracias, Samira, por invitarme a esta oportunidad de estar con Lideria. Es un programa maravilloso que lo veo y la verdad que es una gozada estar aquí con vosotras, con Eva, contigo y disfrutando de este momento, ¿no? tan bonito, de discutir, de hablar sobre el dato y todo lo que tenemos que mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, de verdad, estamos súper contentos. Me voy a permitir lo primero recordar a nuestros invitados que hay un número de WhatsApp para que podáis hacer preguntas vía chat tanto a Carmen como a Eva, que es el número de teléfono que os aparece ahora mismo en pantalla, que es el 619-276667. Este número es el de siempre, yo este dato ya lo tenía que tener memorizado, pero bueno, es lo que tienen los datos. Y voy a empezar y me gustaría saber, y hay mucha gente que lo dice, muchos directivos que no están en el día a día del dato y dicen, bueno, ¿y esto del dato por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué es tan importante los datos? ¿Por qué se ha puesto de moda el dato? ¿Por qué se dice que el dato es el petróleo del siglo XXI? Y ahí os lo dejo. Bueno, yo creo que los datos siempre han estado ahí, ¿no? Yo creo que la gran diferencia que hay respecto al antes y el después, porque ahora se da tanta importancia a los datos, tiene que ver con dos motivos. Uno, yo creo que es el crecimiento de la computación, de la capacidad de computación, que ahora es diferente a la que había antes. Y luego yo creo que otro tema está relacionado es cómo nos empezamos a relacionar las empresas con las personas, las propias personas, ¿no? Ahora cada vez hay más apps donde intercambiamos nuestra información, el contacto, los canales de comunicación de las empresas con las personas son a través de la digitalización. Entonces eso hace que cada vez el número de datos que hay ahora mismo en la red haya crecido exponencialmente en los últimos años y va a seguir creciendo, unido a una mayor capacidad de computación, nos permite poder traer ese valor, ¿no?, de los datos que antes no existían. Los datos siempre han estado, siempre han sido importantes. Yo creo que la gran diferencia que tenemos ahora es el gran volumen de información que tenemos y que la manera de relacionarnos entre nosotros mismos e incluso en nuestras empresas, con nuestras empresas y las empresas que nos dan servicio, es totalmente diferente. Yo coincido con Eva, que realmente ahora estamos en un mar de datos, ¿no?, donde las empresas se han dado cuenta de que hay que explotar estos datos para obtener conocimiento, ¿no?, no por observar al cliente, sino para facilitar o darle justo lo que quiere el cliente, ser mucho más efectivos, más competitivos, y también pues porque somos nosotros los principales fabricadores de datos, ¿no?, fabricantes de datos, en el sentido que a través de nuestros movimientos pues aportamos muchísimos datos, tanto en redes sociales como en fotos, y además han surgido otros nuevos formatos que realmente yo es lo que creo que es la revolución, ¿no?, tanto en el volumen, como ha dicho Eva, como la variedad de datos que tenemos. Antes solo podíamos trabajar con datos estructurados, en filas y columnas, bueno, los datos tradicionales de toda la vida, pero ahora tenemos, gracias a la computación, herramientas que nos permiten también el procesar otro tipo de datos, como pueden ser imágenes, vídeos, audios, bueno, pues un montón de textos, que es muy importante porque ha traído una revolución también toda la extracción de esos datos y ese conocimiento.
Y somos ahora capaces de procesar todo ese volumen de datos, esa variedad de datos y a gran velocidad también, que es lo que conocemos por Big Data, ¿no? Y eso es, ha habido un antes y un después con todo este tipo de procesamiento de los datos. Antes usábamos, por ejemplo, modelos matemáticos que no se han podido llevar a la práctica hasta que ese volumen de datos no ha crecido y hemos sido capaces, por ejemplo, las redes neuronales, de hacer modelos predictivos superpotentes que ha dado origen a lo que conocemos ahora de la inteligencia artificial. Yo, si me permitéis añadir también, cuando hablamos de qué es esto de la ciencia de datos y del machine learning y demás, en la inteligencia artificial, yo siempre digo que eso siempre ha existido, ¿eh? Ya Gauss y Bayes en el 1800 ya hacían algoritmos que iban relacionados con temas de inteligencia, ¿no? Artificial o no. Lo que pasa es que estos pobres tenían una pluma y un papel, ¿no? La gran diferencia ahora es que podemos poner en práctica o ejecutar algoritmos que muchos de ellos tienen muchos años y muchos incluso siglos, y ahora el poder de la computación nos permite poderlos poner en práctica, ¿no? Casos de eso, por ejemplo, llevado al mundo de ciberseguridad, por ejemplo, todas las claves privadas, ahora los números primos han existido siempre y los algoritmos de sacar números primos, pero ahora tienes una capacidad muy grande de procesar el siguiente número primo que antes no tenías, por ejemplo. Y hablando de inteligencia artificial, hay una pregunta que nos ronda a todos, que es: ¿nos van a sustituir las máquinas a las personas? No sé. Carmen, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que hay procesamiento que hacemos los humanos, como por ejemplo el habla, la vista, el oído, que sí que se pueden implementar en código, ¿no? También sí que es verdad que ahora mismo queremos cada vez dotar a las máquinas de más capacidades humanas, que eso es lo que conocemos por inteligencia artificial. Ahora mismo estamos trabajando en una inteligencia artificial que es débil, se llama la inteligencia artificial débil, que es capaz de hacer muy bien solo una tarea, por ejemplo, aprender, que son los algoritmos de machine learning, por ejemplo. Pero poco a poco le estamos dotando de otras capacidades que se puedan desarrollar, estas inteligencias puedan procesar en distintos contextos, viendo distintas acciones, no solo una muy bien, sino que son capaces de cada vez ir siendo multitarea, ¿no? Como si dijéramos. Y bueno, yo creo que cada vez no nos sustituirán, pero los hombres sí que nos apoyaremos más en la inteligencia artificial. Bueno, lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Y sí que es verdad que llegará un punto donde quizá la inteligencia artificial y el humano se equiparen, y a partir de ese punto pues la inteligencia artificial pues ayude de otra manera al ser humano, ¿no? Yo creo que no es malo, porque hay muchas películas catastrofistas que nos van a superar. Yo creo que es un apoyo y según cómo lo usemos, lo vamos a usar bien, que nos va a permitir el utilizar nosotros mismos nuestras capacidades y aumentarlas, y dejar por otro lado la inteligencia artificial que nos supla en tareas mecánicas como por ejemplo traducir, por ejemplo, o hacer otro tipo de cosas cada vez más complejas. Yo me gustaría pensar que no nos va a sustituir nunca. Como dice Carmen, ahora se está trabajando pues la máquina es capaz de empezar a leer, traducir, otras capaces de ver, otras capaces de escuchar. O sea, todavía le queda mucho para poder ser un humano. Me gusta pensar que siempre va a haber algo que tenemos los humanos que las máquinas no van a poder tener nunca, que es el pensamiento crítico. Salvo que los humanos dejamos de tenerlo, que es lo que a mí sí que realmente me preocupa. Entonces yo creo que las máquinas van a venir a complementar al humano, pero al final me gustaría pensar que el humano siempre va a tener que estar ahí para tomar esa decisión final. Poniendo este caso, yo creo que me ha venido a la mente el tema de los coches de conducción automática, ¿no? Un coche de conducción automática es capaz de ver, es capaz de leer, es capaz de identificar a qué velocidad tiene que ir, si tiene que parar, si no tiene que parar, pero de todos es conocido que
que llega un momento que puede llegar en una situación que tiene que decidir ante la ética, ¿no? Puede ir a mucha velocidad, de repente se le cruza un peatón y que hago, paro o me pongo en peligro yo, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos a la máquina para que tome esa decisión que normalmente la tomamos nosotros cuando estás en esa situación de una manera que a mí me cuesta creer que la puede hacer una máquina, o de que éticamente cómo la programas, ¿no? Para que tome esa decisión? Yo creo que el pensamiento crítico es lo que realmente nos debe diferenciar de las máquinas, y es lo que debemos apoyarnos en las máquinas, que nos complementen, que nos ayuden, pero el humano lo que no debe dejar nunca de perder es el pensamiento crítico y ético. Yo a eso sí que creo que se está trabajando mucho en la parte de la ética de la inteligencia artificial. Hay muchas iniciativas a nivel europeo. Tenemos distinta manera de ver la ética, si es en Europa o en Estados Unidos o en China, pero sí que es verdad que tenemos un gap ahí, que es un gap legal, que se está trabajando también en ello, y yo creo que en algún momento solucionarán todo esto y podemos programar todas esos comportamientos, ¿no?, dentro de los algoritmos. Yo creo que, bueno, pues que estamos en una sociedad ahora mismo que la parte legal, por ejemplo, hay que desarrollarla, la parte de filosofía con la ética de la inteligencia artificial. Pero es un tiempo muy apasionante porque ahora somos capaces de juntar la tecnología con el conocimiento humanista, ¿no? Por ejemplo, los lingüistas son los que, gracias a ellos, hemos sido capaces de desarrollar conjuntamente unos algoritmos de tratamiento de textos, ¿no? Que sabemos, los ordenadores saben identificar qué hay dentro de ese texto, saben cómo comprender, aunque sea artificialmente. También pues, los antropólogos, dando el contexto del dato, ¿no?, somos capaces también de implementarlo dentro de los códigos. O sea, que estamos trabajando conjuntamente, volvemos, como si dijéramos, a un humanismo digital, ¿no? Y eso es muy bonito porque hemos estado mucho tiempo tú eres de letras, tú eres de ciencias, y eso ha hecho que mucho talento se pierda por el camino. Me estoy refiriendo a niñas, por ejemplo, que están en el colegio y no se atreven a dar ese paso hacia la tecnología, ¿no? Pues ahora tienen una forma de desarrollar ambos mundos y que, bueno, pues pueden aportar un montón también, porque tenemos un gap en el tema de las mujeres en la tecnología. Yo creo que este punto que dice Carmen es bastante interesante, ¿no? Hay tendencia, o lo que se puede interpretar en la sociedad, que la inteligencia artificial es equivalente a tecnología, y lo que estaba diciendo Carmen, ¿no? Esto es mucho más. De hecho, se abren muchos campos hacia otras áreas, como pueden ser la lingüística, la filosofía, que la estábamos perdiendo, y que, curiosamente, gracias al auge del dato y de la inteligencia artificial, son disciplinas que están otra vez en boga. Y eso nos está ayudando porque sí que, como dice Carmen, tenemos un gran gap de temas de mujeres en el área de tecnología y de datos. Es un tema que especialmente me preocupa. Por ejemplo, tanto Carmen como yo hemos estudiado matemáticas las dos en la misma carrera, pero no nos conocimos en su momento. Porque es más joven, Eva. Nos hemos conocido más tarde. Por ejemplo, la carrera de matemáticas, que ha sido siempre la carrera donde más mujeres del mundo de ingeniería existían. Básicamente, cuando nosotras estudiábamos estábamos a un 50%, aquí al menos en Madrid. Lo que se está viendo es un retroceso. Estamos yendo de 50% a 30%. En las ingenierías ya la mujer estaba en un 15%, un 20%. Bueno, 15%, y vemos algo de crecimiento, no llegando al 30%, pero carreras como la de matemáticas están yendo hacia abajo. Nosotras, que lo hablamos algunas veces, oye, ¿cuál puede haber detrás de ese motivo, ¿no? Uno que a mí se me ocurre es que antes muchas mujeres apuntaban a este tipo de carreras para ser profesoras ¿no? Sí. Cuando la línea de matemáticas se mueve más a este área más tecnológica y demás, quizás ha perdido su interés, que es curioso, no sabemos qué está pasando, ¿no?
Pero bueno, tampoco todo el mundo tiene que dedicarse a la tecnología ni a las matemáticas. Y gracias a esta apertura de otros campos, podemos incluir a nuevas disciplinas en el tema de la inteligencia artificial, y eso que haya una mayor diversidad cultural y de perfiles. Y teniendo la cantidad de datos que hay sobre, ¿no?, las necesidades y aspiraciones de las jóvenes, pues digo yo que en algún momento se arrojará algo de luz, pero yo quiero preguntaros algo, ahora volveremos a ese tema, si queréis, sobre el tema de los datos. A ver, porque hay cosas que no entendemos, ¿no? Los que no somos expertos en datos ni en inteligencia artificial, que somos unos meros espectadores del huracán inteligencia artificial, el boom de los últimos meses, ¿no? Sí. Entonces el otro día veíamos a Leonardo DiCaprio hablando con la voz de Barack Obama, con la voz de Steve Jobs, y era exactamente la misma voz. Claro, era la voz. Él simplemente movía los labios, ¿no? Entonces, eso, decís que llevamos conviviendo con la inteligencia artificial mucho tiempo, pero ¿por qué ahora de pronto aparecen capacidades tan extraordinarias que algunas son terriblemente peligrosas y están al borde de cometer un acto delictivo? Porque yo también puedo utilizar la inteligencia artificial, hacerme pasar por la embajadora de Estados Unidos y llamar a mi homólogo aquí, ¿no?, de Rusia, y decirle, oye, vamos a reunirnos, porque no lo sé, te digo una barbaridad, ¿vale?, para hablar del tema Ucrania, no lo sé. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Es lo que es sorprendente y lo que muchos profesionales estamos comentando, ¿no? Es una moda, como era el metaverso, que se está descafeinando, fue un boom hace el año pasado, metaverso, y ya, bueno, pues ya no hay tantas empresas en el metaverso no es lo que parecía. ¿Es lo mismo con la inteligencia artificial? Yo creo que sí, que todas las tecnologías tienen un hype, que es que cuando... Bueno, hay una curva que es la de Gartner, que dice que la tecnología avanza mucho y luego retrocede, ¿no? Como necesitando confianza por parte del público, las empresas. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, como la conocemos ahora de hablado, que lo que dices tú, Samira, de que imita voces, que podemos poner incluso con el vídeo, podemos hacer que los movimientos coincidan exactamente con lo que se está diciendo. Yo creo que eso ya estaba hace 5 o 6 años. De hecho, la transcripción de llamadas al call center, por ejemplo, eso está hace 10 años o más, y ahora es cuando realmente, con el avance de las técnicas de text mining, que llamamos procesamiento de textos, es cuando hemos podido, que es lo que tú dices, de establecer la voz, tratarla y definir a qué se refiere, ¿no? E identificar los contenidos de adentro. Eso ya estaba, y el metaverso, en cambio, ha surgido más tarde. Entonces, ahora estamos, que ya está bajando, pero yo creo que el metaverso volverá a surgir, creo que sí, porque es una necesidad, yo creo, ¿no? Ya estamos tan cerca de la tecnología que nos falta ese pasito de cómo hacer que la comunicación sea tridimensional en vez de dimensional como la tenemos ahora en un ordenador. Cuando tú tienes una comunicación, buscas algo en Google, pues lo tienes. Ahora ya, por ejemplo, con el chat GPT, vamos a ser capaces de buscar cosas en el chat, que ya lo somos, y te va a dar una respuesta mucho más fina. No vas a tener que buscar y a entrar en una página web, sino que te va a decir cómo hay que hacer las cosas. Claro. El otro día, por ejemplo, veía un ejemplo oye, en el Excel, ¿cómo hago esta transformación de estas columnas con estas? Entonces lo ponían en el chat GPT y le salía exactamente la fórmula que tenía que poner en la casilla de Excel. O sea, vamos a una búsqueda mucho más precisa con este tipo de herramientas, y hacer cosas que hasta ahora no hemos visto, pero realmente desde ahora vamos a ver cada día una evolución más rápida. Y yo creo que, como todo progreso, o sea, realmente yo creo que hay que ver el lado positivo de todo lo que estamos viviendo, de lo que nos va a poder beneficiar. En temas de medicina es un caso claro lo que la inteligencia artificial, el uso de los datos, está apoyando y evolucionando. Pero como toda cosa que tiene su lado positivo, también está el lado oscuro, ¿no?
y apoyar que los malos, ¿no?, se apoyen en este tipo de tecnologías para delinquir, ¿no? Evidentemente es el gran reto, y tú que conoces muy bien la red de Ciberlideria, ¿no?, que tienen nuestros compañeros de ciberseguridad, que cada vez, y compañeros y compañeras cada vez lo tienen más complicado porque tienen un reto, ¿no? Por nuestro lado, desde el lado de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, tenemos que poner todo nuestro parte viéndolo siempre desde el punto de vista de progreso, de ser positivo. Cuando nosotros hacemos inteligencia artificial en nuestras empresas, lo que vas buscando es el dar el mejor servicio a tu cliente y darle servicios más personalizados. Evidentemente eso tiene su lado oscuro, al que tenemos que protegerle también al cliente. Por eso es muy importante que las diferentes disciplinas en torno a datos, los CIOs que están en el mundo de la tecnología, los CDOs, Data Scientists que estamos en el mundo de data, nuestros compañeros CISOs, trabajen muy de la mano. Los compañeros de legal, que es una de las funciones que se incorpora a esta disciplina, trabajemos mucho todos de la mano. El progreso sí, hay que avanzar, tenemos que progresar desde un punto de vista positivo, pero desgraciadamente nos tenemos que proteger. Pero bueno, yo creo que nada que no haya sucedido en la historia del ser humano, ¿no? Claro. Todo progreso ha llevado un riesgo. Un riesgo totalmente. Sí. Los malos siempre están ahí para beneficiarse de todo lo bueno que pasa, es ley de vida. Y vuestras posiciones son nuevas de los últimos años, ¿no? Porque antes, hace 8 años, un CDO, un responsable de datos en las compañías era muy raro, ¿no? Es bastante nueva. Yo en el Santander donde estamos creo que fuimos de los primeros en tener la función. Empezamos, si no recuerdo mal, hace 10 años. Yo creo que el dato, como decíamos, siempre había estado en las compañías, pero nunca se había puesto de manifiesto que se podía sacar valor de ellos. Era más como un medio más que un activo para el banco. Entonces, hace 10 años, al menos aquí en España, es verdad que las empresas americanas iban un poquito adelantadas, pero aquí en Europa, yo creo que empezamos hace 10 años, empieza esa función. Es cierto que determinadas empresas en determinados sectores, como puede ser el sector bancario, el sector farmacéutico, esta función nace muy unida a unos requerimientos regulatorios. O sea, el regulador te está pidiendo que metas unas disciplinas en torno a los datos muy potentes, lo cual ha ayudado también a que la función se consolide, ¿no? Ahora que nos vamos a mover más luego ya ha ido evolucionando, ¿no? Y se ha metido más lo que es la analítica avanzada y uniendo la disciplina de gobierno con la disciplina de analítica. Pero un rol bastante nuevo. De hecho, hay muchas empresas que todavía no existe, no se sabe muy bien dónde colocar, que es otro de los de los hándicaps. Debería estar en tecnología, debería estar en estrategia, debería estar pegado al business, al negocio. Sigue habiendo un gran debate y bueno, ahora dejaré un poco que explique también Carmen, pero yo después de 10 años pegándome con esto y siendo pionera mucho aquí en España cuando no existía nada, todavía no sé cuál es el mejor sitio. Sí tengo mi idea, ¿eh? Lo que pasa que no sé. Yo creo que, sinceramente, igual que hay áreas de... Me va a mojar, venga, me va a mojar. Y igual que está el área de tecnología, igual que está el área de finanzas, recursos humanos en las empresas, yo creo que debe haber un área de data. Y que deje de ser realmente... o sea, como algo que está, pero no tiene una responsabilidad clara, no, un área pegada al consejo y un área ejecutiva unida a colaborar con el negocio, tecnología. Y definida claramente. Y definida claramente. Pero ya digo, hay muchos modelos y lo que sí que me he dado cuenta que al final da un poco igual donde esté, lo importante es que tenga el empowerment suficiente. ¿Qué opinas? Sí. Mi rol también es nuevo, de hecho nos lo inventamos nosotros en Orange y me llamaba todo el mundo diciéndome, pero Carmen, ¿cuáles son tus funciones? Entonces, no, porque nosotros sí que tenemos el área de datos como un ente donde hacemos casos de uso para toda la compañía. Surgió hace 6 años ya este área y ha sido pues una maravilla el poder aportar toda esa información a negocio, ¿no? Basándose en datos para la toma de decisiones.
que es para lo que estamos, es tomar decisiones objetivas en base a datos. Y entonces pues surge una necesidad porque todo este tema de las empresas que necesitan los datos para la transformación digital, pues también necesita que los perfiles que trabajan con datos y en general toda la compañía tenga una orientación al dato. Entonces, por eso surge mi rol de data culture, ¿no? La cultura del dato. ¿Qué es eso? Pues es que toda la compañía, en general, en particular nuestro área de datos e inteligencia artificial, tenga los conocimientos necesarios para manejar esos datos, tanto para traerlos de las fuentes como para procesarlos, como para visualizarlos, como para gobernarlos y cómo gestionarlos, ¿no? Entonces surge esa necesidad y también surge la necesidad de que la gente trabaje con los datos. Bueno, hicimos como una especie de... Hemos creado una marca que es la de los Data Freaks en Orange y entonces estamos todos muy compenetrados, hacemos actividades juntos, o sea, es disfrutar de tu trabajo que lo están llevando a cabo expertos que son un poco difíciles de tratar, entre comillas, porque quieren aprender continuamente, quieren saber las nuevas tecnologías, quieren saber cómo aplicarlas a sus negocios, a sus datos. Y entonces hay que continuamente idear cosas nuevas para que se desarrollen. Y si no, pues buscan otros proyectos que les motiven más. Es gente joven, son perfiles nuevos también, como los nuestros, data scientist, data engineer, data architect, data government, gobierno del dato, data visualización, data translator. O sea, ha salido un ecosistema alrededor del dato que trabajamos en formato multidisciplinar para llevar a cabo todo esto que dice Eva de potenciar todos los negocios con legal, trabajamos con ciberseguridad, trabajamos con todos los perfiles en un entorno muy divertido además. Es que eso es lo que hace diferencia el dato. Por eso cuando decíamos ¿dónde debería estar? Es que para mí es tan transversal que en cualquier sitio que le coloques, si le encajonas en algo que no es data, ya le estás un poco poniendo esos perímetros de actuación. Yo creo que lo bonito que tiene el dato a mí es algo que me gusta, que es tan transversal, tan multidisciplinar, que resulta muy atractivo. Yo estoy dando clases en algunos máster, bueno, también con Carmen coincidimos en alguno, ¿no? Y sobre todo hay chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes que vienen al máster a aprender a programar Python, porque eso es el futuro. Y yo una de las reflexiones que les hago, y hablando un poco si nos van a sustituir las máquinas o no, yo sí que creo que las máquinas van a sustituir la programación. Bueno, ya hay de hecho ya ChatGPT que estábamos hablando sí. Es capaz de mejorarte o validarte un programa. Y me gusta en las charlas o los másteres que damos abrirles la mente a todas las disciplinas en torno a datos que hay ahora mismo. Y la inteligencia artificial no es programar. Y grandes oportunidades laborales. Y hay grandes oportunidades. El área de gobierno del dato yo creo que es un área todavía sin explorar todo lo suficiente, porque se ha unido siempre mucho al modelado de datos o a la arquitectura de datos, que para mí es un poquito ligeramente diferente. Vemos abogados, yo es que me gusta esto porque es el caso más claro, ¿no? Pensar que hay abogados expertos ahora mismo en leyes de datos. Entonces, se habla ahora mismo una baraja de posibilidades de salidas profesionales en torno al dato que antes no existían. Y yo creo que todo el mundo puede tener su cabida. Sí. Me parece súper interesante. Yo tengo aquí alguna pregunta. Estamos en la recta final ya del programa. Ya sabéis que dura unos 30 minutos porque desde que lo tenemos en Spotify, pues antes teníamos una entrevista un poquito más larga, pero nos decían, no, si es un poquito más corta la podéis escuchar en el coche, en el podcast y demás. Entonces, voy a recordar otra vez el número para poder enviarnos un WhatsApp con alguna pregunta. Nos quedan apenas unos minutos, pero sé que me dicen que se han incorporado algunas personas que quizás quieran preguntar algo. Nuestro teléfono aparece en pantalla ahora mismo y lo repito, es 619-276667. Y la pregunta que nos hacen aquí es
¿Qué ha supuesto para los clientes? Ponedme algún ejemplo, tanta historia alrededor del dato. Entiendo tanta inversión, tantas nuevas personas para el cliente, ¿qué le ha aportado? Un ejemplo. Pues yo creo que una oferta más personalizada, ¿no? Ya no tienes que buscar tanto, sino que ya te ofrecen aquello que tú buscas, que quieres realmente, ¿no? Entonces yo creo que ganamos tiempo como clientes y ganamos seguridad también y confiabilidad en las empresas. Yo creo que ese es el principal. Por un lado, ofertas más adecuadas a tus clientes, que puedan conectar contigo a cualquier hora. Antes, yo siempre, otro de los ejemplos que pongo, el contacto del cliente con el banco era ir a la sucursal. Tenías un horario fijo, tenías que esperar unas colas. Ahora un montón de gestiones ya las puedes hacer en cualquier momento. Y eso tiene mucho que ver los datos, porque si en las compañías no tuviéramos esa información y esas capacidades de poder interpretar, no podríamos dar esos servicios tan ágiles, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales ventajas, el servicio más personalizado y la rapidez, el time to market. Bueno, pues ya te han contestado la pregunta. La siguiente es la compatibilidad o cómo de compatible es la GDPR con la explotación de los datos. Te la voy a dejar esta un poco a ti, porque yo ahora ya estoy mal metida en el mundo de empresas y me toca la GDPR, me toca menos. Es totalmente compatible. Hombre, yo creo que sí. Siempre que proponemos una página web a un cliente, tiene que firmar que está de acuerdo con el tratamiento de los datos, o si no está de acuerdo, pues también. En el caso que no esté de acuerdo, esos datos no son tratados, con lo cual es totalmente compatible y además necesario, ¿no? Por la protección de los ciudadanos. Y yo una reflexión que también hago así, dices, sobre todo con determinadas empresas, ¿no? Parece que nos da, o como cliente nos da más miedo, ¿qué va a hacer esta empresa conmigo, ¿no? Sin embargo, no tenemos ningún reparo en dejar nuestra información a un Google, toda la información que dejamos en Instagram a través de nuestras fotos, dónde estamos, en WhatsApp. Imaginar WhatsApp, la cantidad de información que tiene nuestras conversaciones, quiénes son nuestros amigos, nuestros estados, las fotos, dónde estamos. Sin embargo, hay una tendencia, porque a lo mejor, ¿qué está haciendo un banco con mi información o una empresa de comunicación? Que realmente estas empresas lo que quieren siempre es tener a ese cliente satisfecho, porque el cliente es nuestro motor, no hay otra cosa. Y hay más reparo a ¿qué van a hacer? No, porque es que esto lo que me quieren vender, no, es un préstamo tal. No, o sea, sin embargo, dejamos alegremente nuestra información y mucha información muchísimo más privada a cargo de empresas que quizás no nos preguntamos tanto qué hacen con la GDPR. Yo ahí lo dejo la reflexión. Totalmente de acuerdo con Eva, y suelen ser empresas americanas. Muy bien, y vamos a terminar con la última pregunta, que dice que para abrir un departamento de datos sí hay que hacer una gran inversión en tecnología. No. Ahora mismo no. Ahora mismo puedes tener código open source, todo lo que quieras. Y luego tenemos cloud, que también es gasta según tus datos, que si empiezas en una empresa son poquitos datos. Con lo cual ahora mismo es muy fácil abrir una empresa tecnológica, de hecho. O sea, yo también creo que para empezar a trabajar con los datos no necesitas tampoco. Habrá que pensar en las empresas que estamos hablando y los tamaños, evidentemente, todo es relativo. Pero yo creo que hay muchas facilidades ahora para poder empezar a explotar los datos y la información, ¿no? Podríamos hacer otra sesión entera hablando de cuál es la mejor manera de colocar los datos y realmente lagos de datos, no lagos de datos, fuentes únicas, no fuentes únicas. Podríamos hablar bastante. Yo creo que además todos estamos aprendiendo un poco, porque las tendencias van cambiando a lo largo de los años, ¿no? Sí. Pero yo creo que para empezar tampoco se necesitan grandes inversiones. Ahora hay tecnología barata, más barata, el open source. Todo, sí. Yo lo que sí que creo que ahí lo único que se necesita es conocimiento de negocio, ¿no? Que es lo más importante dentro del mundo de los datos. Y realmente es lo que impulsa que haya un desarrollo tan grande de datos. Conocimiento de negocio y buenos profesionales de gestión de datos. Yo creo que es mucho más relevante.
que la tecnología, hacer grandes inversiones. De hecho, se ha demostrado que empresas que hicieron grandes inversiones en temas de lagos de datos han tenido que volver hacia atrás. Bueno, pues yo creo que ha sido un programa súper interesante, hemos aprendido muchas cosas. Nos vamos a ir despidiendo ya de nuestros invitados. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias Eva. Yo personalmente he aprendido mucho y además hemos visto que hay un montón de oportunidades nuevas laborales a profesiones muy dispares, ¿no? Desde un abogado a un ingeniero que puede meterse en el mundo del dato, en el apasionante mundo del dato. Y nada, os emplazo a que dentro de X, no sé, 8 o 9 meses, cuando veamos qué ha pasado con la inteligencia artificial este año, que yo creo que va a dar mucho que hablar, volveremos a haceros esa pregunta. No traemos un robot y también lo tenemos aquí. A lo mejor a la que viene traemos, ¿no? Y hacemos una entrevista 4, una demo, 2 humanos y un robot y a ver lo que sale de ahí. A ver, me parece estupendo. Sí, totalmente. Pues entonces nos despedimos de todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí, por estar una vez más con nosotros con Lideria y nada. En breve podréis acceder al vídeo y disfrutar de él en YouTube y en todas las redes sociales. Todas las que os podéis imaginar. Ahí estaremos con ellas. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. 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 It might seem crazy.